Buenos días. Buenos días por la morning. Miren, qué bueno que estamos aquí. Seguimos estudiando en Deuteronomio. Hoy tenemos un capítulo que ha traído mucha controversia, por decir lo mínimo. Le voy a echar un cuentico cambiando la identidad y el lugar para proteger a los protagonistas, dicen cuando echan cuentos. Un hermano sale a otro país a visitar, a predicar allá. Cuando lo van a buscar en el aeropuerto, el que viene manejando le dice, bienvenido, pasa, siéntate, se montan ahí. Cuando ya van a arrancar, el tipo apaga el carro, el hermano del país donde, anfitrión, y le pregunta al otro, ¿qué piensas tú de el divorcio y las nuevas nupcias? Entonces, este se queda así como, bueno, y le dice lo que piensa él. De repente sale el otro, le contestó lo que él quería escuchar, porque entonces el otro, bueno, está bien, ok, dice el que va manejando y vuelve otra vez. Entonces después cuando van un poquito así más adelante, este le dice, oye, una pregunta, ¿y si yo te hubiese contestado otra cosa que no es lo que tú estabas esperando, qué pasa? ¿Qué hubieras hecho? Y el hermanito le dice, te bajo, te hubiera bajado del carro. Entonces, para que alguien así tan radical diga eso. Claro, y después yo también pensando, y el otro le conteste lo que quería escuchar y de su manera de pensar me deja así también un poquito medio mal, pero el asunto es que este asunto de divorcios y casarse otra vez y ese tipo de cosas ha traído tantos problemas y tantas divisiones a la iglesia, tantos sentimientos feos de parte y parte. Uno en el que ofende, condenando, excluyendo, apartando, culpando. Y en la persona que ha pasado por un divorcio, por ejemplo, sentimiento como de mancha, de culpa. De ser también como La Letra Escarlata, no me acuerdo no sé si han visto una película que se llama La Letra Escarlata, y le ponían una cosa aquí bien fea que describía a la gente que había hecho pecados allá en el pueblo. Eso no es la intención de Jesús, eso nunca ha sido la intención de Dios. Entonces, mucho de eso viene de este pasaje del capítulo 24 de Deuteronomio. Resulta que después del versículo 4, del 5 en adelante, ¿verdad? Todavía vuelve otra vez a sus leyes sociales, este, desde la luna de miel, inclusive pagarle a tiempo a los obreros, no te aproveches de los jornaleros, trata bien al extranjero, al huérfano, y otras muy bonitas, me parece a mí, cuando estés recogiendo las frutas de tus árboles allá en la finca y batas la mata, no vea, quedó dos manguitos allá, súbete para bajarlos, déjalos ahí, déjalos ahí, porque viene el pobre después y come de eso. Entonces, cuando estés recogiendo el trigo, no recojas todas las espigas que se caen en el piso, déjalas a los pobres. Entonces, tener esa conducta, ese corazón social de misericordia con la gente, es muy importante para Dios. Bueno, la persona que pasa por un divorcio necesita también ese tipo de atención, de cariño. Eso es una cosa fea, traumática, que sí molesta, que sí afecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con este pasaje? Resulta que dice el versículo 1.
Estamos en Deuteronomio 24:1. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si la entrega en certificado de divorcio. Entonces, esa misma frase es una frase muy compleja. No es solamente complicado para nosotros aquí en nuestra época. La traducción de la Septuaginta también es igual de confusa, que es del hebreo al griego. Pero también las escuelas judías de interpretación tienen cantidades de ideas distintas. Y sobre todo los judíos en la época del Segundo Templo todavía estaban luchando con este versículo. Y ahorita nos encontramos nosotros aquí también igual hablando de esto de una manera muy confusa en realidad. Miren lo que dice esto bien interesante en el capítulo 23, el versículo 14. Dice, porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo, porque si Él ve algo indecente, se apartará de ti. Es la misma frase. Es la misma frase, el contexto del capítulo 23 es la higiene. Si tú vas al baño, tú te llevas tu estaca, abres un huequito y tapas y no vas a dejar cosas por ahí porque sería algo indecente. Bueno, esa misma frase es la que se usa en el 24-21 como supuesta causa de divorcio. ¿Eh? Entonces, el asunto es que se acuerdan que leímos hace unos días en el capítulo 22, 2 días, ¿verdad? Que no todos habían unos casos de los que leímos en el capítulo 22 que merecía la muerte o del hombre por mentiroso o de la esposa porque si había sido, ya había tenido relaciones antes y había ocultado eso al esposo, o la adúltera que se acuesta con otro hombre, o la novia comprometida que se anda y anda con otro hombre también. Habían casos en que se perdonaba, había casos en que había que hacerle un juicio de muerte, ¿verdad? En este caso, si en este contexto aquí hubiera sido adulterio, ¿por qué no la mataron? Entonces, si ha encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Entonces, divorciada y puede casarse. Si fue adúltera, ¿por qué no la mataron? Entonces, aquí es donde viene todo este enredo, por decir, en realidad. Habían dos escuelas principales, bueno, de unos rabíes muy, muy famosos allá en los tiempos del Segundo Templo, ¿no? Que era uno Shammai, que decía que esto tenía que ver solamente con adulterio, el otro era Gilel, que decía cualquier cosa indecente. De ahí agarraron los judíos y se fueron para allá, y a los que querían aprovecharse de manipular la ley, usaron cualquier cosa. Si no me cocinó bien, si en vez de 3 arepas solamente me hizo dos, o en vez de 4 caldos solamente me hizo un poquito, cualquier cosa que considerara indecente, le decía, aquí está tu carta de divorcio. El asunto que podemos ver es que esto que está haciendo, que está escribiendo Moisés aquí, son frases que no está ni mandando a que se divorcie la gente, ni les está dando la ley de lo que van a hacer. Empieza el versículo diciendo, si un hombre, ¿ok? Entonces, estos son casos que podrían, si pasa, no es que está diciendo que nos tenemos que divorciar, pero si un hombre, versículo 3,
Si ocurre que el segundo esposo, entonces aquí hay tantas cosas que a la final lo que parece que estuviera haciendo Moisés, de Dios, revelándole su palabra, es inclusive proteger a la mujer. Y tal vez a él mismo también, porque el asunto indecoroso, algunas versiones dicen caso de desnudez, no se sabe bien qué es. Hay otra gente que piensa que quizás era, tiene que ver algo sexual, pero no saben exactamente qué es. ¿Será que estaba mostrando cosas? Estaba andando por ahí, eh, exponiéndose. No sabemos. Algunos piensan también que quizás que ni siquiera quería tener relaciones con su esposo. Y entonces, bueno, se la devuelve allá a su papá y a su mamá. Otro dijo, ¿qué pasa si es una mujer que, como dice el versículo, el capítulo 22 está en el mismo contexto, fue violada ya en el campo y gritó y pidió ayuda, el tipo pudo más que ella, le dio, la violó, la abusó, hizo y la mandó después. Entonces ella se casa con otro por allá y se da cuenta que no es virgen. Y entonces este le dice, bueno, aquí está tu carta de divorcio, yo no sabía eso, aquí está. Entonces, hay una serie de cosas que pasan con este pasaje aquí que en realidad es difícil para nosotros. El asunto es que algo indecoroso, según lo que dice 23:14, es algo vergonzoso y repulsivo, inclusive. O sea, acuérdense que es la misma frase hablando de un campo donde no se tapan los excrementos, a lo que el esposo está viendo entonces con su mujer aquí. Entonces, en el 22, 24 al 24 y en Levítico 20:10 dice claramente, la que sea sorprendida en adulterio muere por piedra. Entonces, aquí está pasando algo que es un poquito extraño, diferente. Aparte de eso, ella se puede casar con otro. El asunto cambia más cuando dice que si su primer esposo la despide. eh, el versículo 4. El primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo. No, bueno, sí, el 3. Si ocurre que el segundo esposo, ok, si ocurre que el segundo esposo la aborrece y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Entonces, ¿cuándo quedó impura? Mientras que estaba con el otro, ya después que el otro la deja, o que se muere inclusive el segundo esposo. Ella queda impura, pareciera después de que el otro la abandona, la deja. Entonces eso trae más problemas y más cosas que pensar y por qué ella se puede casar con aquel, pero cuando la deja o se muere es que es impura. Lo que sí es muy claro es que el primero no la puede tomar otra vez, cualquiera que sea la situación. Y esto nos presenta entonces un principio teológico aquí también. Acuérdense que Dios en su relación con Israel se describe aquí en Deuteronomio, en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas, como un esposo que ama a una esposa infiel. Entonces, cuando ellos hacen el becerro de oro, todavía con Moisés, con Aarón y apenas saliendo de Egipto, eh, se describe esa acción como adulterio. Entonces, los profetas usaron ese vocabulario muchísimo. Okay. Jeremías y Oseas entonces, sobre todo.
¿Será que Dios nos está presentando entonces también ese principio? Si nosotros estamos casados con Dios y cometemos adulterio abandonándolo, por ejemplo, siempre le pedimos, yo le pido mucho a Dios que nos mantenga siempre en su gracia. Ahorita Roberto está orando, no dejes que nos apartemos. Le pedimos a Dios que nos mantenga fieles en el camino, a pesar de los problemas que tengamos, de las debilidades que tengamos, nos mantenemos en el camino, nos mantenemos fiel en nuestra relación de pacto con Dios. Él es fiel, pero nosotros tenemos que también serle fiel. No podemos andar de adúlteros y estar viniendo para donde Él está. Y resulta que el amor de Él todavía es tan inmenso que nos recibe. Y ese era el mensaje de los profetas. Fíjense que cuando Jesús dice entonces allá, porque Jesús entonces viene a comentar en una oportunidad espontáneamente, en otra por provocación. Jesús viene a comentar de este pasaje de Deuteronomio 24, cuando los fariseos le vienen a preguntar, eso era un tema de controversia de siglos. Entonces dice aquí en Mateo 5:31, se ha dicho, el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, excepto en caso de inmoralidad sexual, o la palabra que se usa es la que podríamos traducir nosotros pornografía. ¿Ok? Esa es la inmoralidad sexual. Entonces Jesús está interpretando el caso indecente, indecoroso allá, como un acto sexual. Todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Resulta que estaba viendo otras versiones, una que conseguí en inglés, que dice, y si después de dejarla se vuelve a casar con ella, comete adulterio. Eso me parece muy interesante porque es lo mismo que habla Deuteronomio 24. El primero no puede volver otra vez. Entonces, si Moisés escribe eso, mira, si ustedes se van con otros dioses y nosotros de cristianos nos vamos con otros dioses, qué difícil va a ser volver. Bueno, no es imposible, pero no tenemos que hacer que Dios pase por esto, sino que nosotros más bien vamos a serle fiel, vamos a permanecer en el camino, en sus mandamientos, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con Él. Y en el capítulo 19, también Jesús habla sobre esto, respondiendo a la prueba que le hicieron. Ellos le están poniendo una trampita, una conchita de mano, para que caigan. Y resulta que entonces Jesús apela al Creador, en el principio Dios, cuando Él nos hizo a la creación, como Él diseñó, eh, hombre y mujer, ¿verdad? Entonces Jesús, antes de responder lo que dice de Deuteronomio 24, Él habla del contexto de la Torah, de lo que hemos estado estudiando, de la ley, y va directamente a la creación y al creador. El asunto es que para nosotros ahorita, él sí explica aquí entonces que es por casa, les digo en el versículo 9, 19:9 de Mateo, les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, entonces sí es adulterio, ¿verdad? Para nosotros ahorita no podemos estar ni en contra de Dios ni en contra de nuestra pareja. Como he dicho otras veces, sí van a haber divorcios en todas partes, incluyendo la iglesia. No tiene que ser el nuestro. Hay gente que se va a divorciar, no tengo que ser yo. Y eso es con todos ustedes, no tienes que ser tú. Y si a alguien le pasa,
Nosotros como el cuerpo de Cristo, como Dios, no como cabezadura como estos que estaban aquí, porque Jesús le dice, por la dureza de ustedes, por los obstinados que son, fue que Moisés no es que mandó, sino que dio como una concesión, si pasa algo. Entonces, no tenemos que ser nosotros. Si pasa, hacemos lo que hace Dios, hacemos la intención, lo que la ley intentaba hacer, que era proteger, amar, recibir, perdonar. A mí me fastidia muchísimo que gente usa el divorcio, sea inocente o no, como una marca de castigo indeleble. La cruz, la sangre de Jesús, su gracia, su amor, es más grande que cualquier pecado, incluyendo el divorcio, aunque tú hayas sido el adúltero. Vuelve a los pies del Señor. Te arrepientes como también de verdad, como dice mi hermano hoy en la oración. Ayúdanos a arrepentirnos sinceramente, ayúdanos a ser verdaderos. Señor, sí pequé, sí te falté a ti, sí le falté a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a la iglesia, a todo, pero yo necesito tu perdón. Entonces, quién soy yo para estar acusando al que está pasando por eso? No podemos, no podemos. El divorcio tan dañino que es, tan feo, tan doloroso, todo el mundo sufre, es más pequeño que la cruz. Y el amor de Dios y el deseo de Él de estar cerca de nosotros y de aceptarnos y de recibirnos es más grande que la maldad también que nosotros hagamos, incluyendo el divorcio. Entonces, vamos a dejar de esos estigmas y de esas cosas. La gente que ha pasado por eso sufre. He vivido eso con la experiencia de mis padres. Yo sé cuánto sufrió mi mamá por ese divorcio y lo veo en todas las parejas que se divorcian. Este fin de semana andábamos con una parejita por ahí, igual, sufriendo los hijos, y eso se extiende para allá. Vamos a amar, vamos a ser como Jesús. En el principio no fue así. Bueno, vamos a mantenernos, los que estamos casados, en esta condición de fidelidad, pero vamos a amar, vamos a perdonar, vamos a recibir, así como lo hizo Oseas, cantidades de veces con su mujer que era adúltera y pecadora. Vamos a orar. Padre, te amamos mucho y te pedimos perdón por nuestras faltas. Muchas veces decimos que todos los pecados son iguales y sin embargo en nuestra hermandad, en la iglesia, catalogamos el divorcio como algo imperdonable, como algo súper feo. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos ayudes a erradicar de nuestra hermandad la división, el sectarismo, estas ideas que dividen en vez de unirnos. No es pasar por alto el pecado, pero sí es tener misericordia y amor al pecador, como tú la tienes con nosotros. Te pedimos la bendición hoy, Señor, que nos acompañes, que nos ayudes, que sanes a tu iglesia, que nos ayudes a los matrimonios a ser fieles, como somos fieles a ti. Te damos las gracias, te pedimos la bendición a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.